Ya ven que el infame Merolico invitó al periodista Tim Golden a que asistiera al espectáculo grotesco que todos los días se transmite desde Palacio Nacional. Pues bueno, el día de hoy aparece publicado en ProPublica una respuesta, y esta no viene de parte de Tim Golden, sino de Stephen Engelberg, que es el editor en jefe de ProPublica, donde le cuentan algunas cosas a López y le dicen que lo que le están pidiendo es una entrevista, pero además hay algo interesante. Le dicen que el gobierno, que él, por lo menos su gato, Jesús Ramírez Cuevas, supo que iban a publicar, le enviaron un cuestionario y pues, se hicieron como la mamá del muerto y simplemente no respondieron. Y después pues se ha dedicado a atacar, es con toda la intención, López, a hacerse la víctima, porque ya ven que él es la víctima. Si hay un velorio, él quiere ser el muerto. Les voy a compartir la respuesta y después les voy a dejar lo que dijo López, que insiste en lo mismo, en acusar, pero pues, a ver, ¿quién lo saca de ahí? El título de la respuesta es: el presidente mexicano López, se refiere al infame Merolico, calificó nuestra historia de calumnia y a nuestro reportero como un peón. Aquí algunos hechos. Casi todos los días laborables a las 7 de la mañana, el presidente mexicano, el infame Merolico, ellos le dicen por su nombre, ofrece una conferencia de prensa conocida en español como La Mañanera. Acepta preguntas de los periodistas, pero su propósito es controlar las noticias, relatando sus logros y atacando sus enemigos reales y percibidos, especialmente aquellos en los medios. Desde la semana pasada, López, el infame Merolico, ha centrado gran parte de su ira en un artículo que publicamos el 30 de enero sobre acusaciones de que los narcotraficantes contribuyeron con $2 millones a su primera y fallida campaña presidencial en 2006. Descartó la historia como completamente falsa y como una calumnia. López ha sido agresivo al atacar al reportero del artículo, Tim Golden, llamándolo un mercenario al servicio de la DEA, una herramienta del Departamento de Estado de Estados Unidos y un peón, entre otras cosas. En lo que a mí respecta, dijo López, deberían darle el premio por difamación. Quien ha compartido, Tim Golden, 2 veces el premio Pulitzer. El miércoles, López retó a Golden a venir al Palacio Nacional en la Ciudad de México para responder preguntas sobre los orígenes de la historia, por qué la escribimos y la identidad de sus fuentes en Estados Unidos y México. En Estados Unidos la ley protege a los periodistas para no revelar sus fuentes si no les da la gana. Y en México también. Lo que dice López: revelen sus fuentes, son necedades. Solamente sus adoctrinaditos le aplauden. Adoctrinaditos vicariantes, por cierto. Aunque Golden podría disfrutar el debate, no aparecerá en el programa matutino. Hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones de López antes de que se publicara el artículo. Nos comunicamos con el portavoz principal del presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de los hallazgos de la historia junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta, pero nunca la recibimos. ProPublica ha solicitado una entrevista con López sobre la historia y las preguntas que plantea. Y hablaríamos con él como lo haríamos con cualquier otro jefe de Estado, no para un episodio del segmento habitual de las mañaneras que él llama ¿Quién es quién en las mentiras? Creo que es inútil involucrar al presidente en las preguntas legítimas que ha planteado sobre por qué estamos haciendo este informe y cómo lo hicimos. En resumen, nuestra historia, que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y anteriores y una revisión de documentos gubernamentales, reveló la existencia de una investigación previamente secreta por parte de la DEA sobre donaciones reportadas a la campaña presidencial de López en 2006 por parte de narcotraficantes que trabajaban con el grupo llamado Cártel de Sinaloa. El caso comenzó cuando un abogado mexicano especializado en drogas que trabajaba como informante para la DEA, informó en 2010 que había participado en la reunión en la que se negociaron por primera vez las donaciones. Dijeron funcionarios. Informó haber entregado la mayor parte de los fondos acordados a un operativo de la campaña de López de 2006, Mauricio Soto Caballero. Luego, el informante atrajo a Soto para que participara en un pequeño negocio de cocaína.
Agentes de la DEA arrestaron a Soto en McAllen, Texas, y aceptó trabajar encubierto para los estadounidenses para mantenerse fuera de la prisión federal. Este asunto, esto que narran en esta parte en ProPublica, es yo creo que el punto más fuerte que tiene en contra López. Por eso no puede y no va a demandar en Estados Unidos. Porque si decidieran demandarlos, con el simple hecho de que presenten ellos la prueba de que efectivamente a este individuo Mauricio Soto Caballero, que sigue siendo consejero de la secta, con que presenten que fue detenido, con esa prueba se derrumba toda la denuncia de López. Ahí está mi pendejo, usted fue detenido y de eso tiene que existir evidencia. Al final, otros 3 testigos, incluido Soto, confirmaron el relato del abogado antidrogas a la DEA, dijeron las autoridades. Para reunir más evidencia para un posible caso de corrupción, la DEA hizo que Soto grabara subrepticiamente 2 conversaciones con el hombre a quien dijo que le había dado la mayor parte del dinero de los traficantes, Nicolás Mollinedo, uno de los colaboradores más cercanos de López. Los fiscales del Departamento de Justicia revisaron las cintas y las encontraron incriminatorias, pero no decisivas, dijeron personas familiarizadas con el caso. Los agentes de la DEA querían seguir adelante con una operación encubierta más elaborada dentro de México, pero los funcionarios del Departamento de Justicia rechazaron ese plan a finales de 2011, en parte por temor a que incluso un procesamiento exitoso fuera visto por los mexicanos como una atroz intromisión estadounidense en su política. El caso se cerró y, hasta donde sabemos, los investigadores estadounidenses no llevaron a cabo más investigaciones sobre los posibles vínculos de López o su círculo íntimo con los narcotraficantes. Soto Caballero no respondió a nuestras repetidas preguntas sobre su papel en la investigación estadounidense, o sea que también le hicieron llegar un cuestionario y dijo que no contestaba. Pero en entrevistas recientes negó haber actuado como fuente confidencial o haber grabado a su amigo y colega Mollinedo. En una entrevista, Mollinedo nos dijo que nunca recibió donaciones de narcotraficantes, cuestionó que López alguna vez tolerara tal corrupción y dijo que no sabía nada de ninguna investigación estadounidense que involucrara a su amigo Soto. López fue elegido presidente en 2018, después de prometer un alejamiento de la confrontación con los poderosos grupos criminales de México. Llamó a la política abrazos, no balazos, e inmediatamente comenzó a reducir la cooperación antidrogas con Estados Unidos. Algunos críticos de nuestros informes han preguntado por qué investigamos una acusación de corrupción que se remonta a 2006. Es una pregunta justa. Consideramos esto como un estudio de caso de las presiones conflictivas que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de posible corrupción en México. Mientras que algunos funcionarios estadounidenses creen que controlar la corrupción gubernamental debería ser responsabilidad de México, otros señalan que la colusión gubernamental ha sido un elemento crucial junto con una frontera porosa de 2,000 millas y un vasto mercado ilegal de drogas en Estados Unidos, que ha alimentado la actividad de bandas narcotraficantes hasta convertirse en una fuerza criminal global. El poder de esas pandillas que dominan grandes extensiones del territorio mexicano y extorsionan empresas de toda la economía se ha convertido en un creciente problema de seguridad nacional para ambos países. En Estados Unidos, las muertes anuales por sobredosis de drogas han aumentado a más de 100,000 en los últimos años. A pesar de los abrazos, la violencia criminal en México se mantiene en niveles históricos. Después de más de 15 años y 3.500 millones de dólares en ayuda estadounidense, los esfuerzos bilaterales para reformar el sistema de justicia penal de México han fracasado gravemente. La ambivalencia de los funcionarios de Washington frente al problema de corrupción en México se ha agudizado aún más a medida que la inmigración ha pasado a ocupar un lugar central en la política estadounidense. Los funcionarios estadounidenses entienden que la administración de López podría reaccionar a los cargos penales contra sus funcionarios, facilitando los esfuerzos para no detener a los migrantes en la frontera. Si bien podría decepcionar a López, no revelamos las identidades de los funcionarios gubernamentales actuales y anteriores que hablan con nosotros para estas historias, pero podemos ofrecer algo de contexto sobre el último artículo. Esta no fue una filtración orquestada. Los funcionarios de la administración Biden con quienes hablamos estaban uniformemente consternados de que fuera a aparecer. Una disputa con un presidente mexicano y mucho menos cualquier amenaza de conflicto en el frente migratorio
no es el telón de fondo que les gustaría ver para las elecciones presidenciales de 2024. Esta justificación de tratar de deslindarse, porque es eso, de que esto venga orquestado desde el gobierno, me parece buena, porque obviamente al que menos le conviene que López se enojara y dejara de cooperar en el tema de migración, pues es al gobierno de Estados Unidos. No quieren tener eso previo a unas elecciones. Imagínense que López dijera después de todo esto, que el Merolico dijera, pues ¿saben qué? Se acabó, dejamos de ser tercer país seguro. Eso se le arma feo a Estados Unidos. Es interesante porque, pues, ¿qué interés podría tener Estados Unidos en esto? En que se peleara el Merolico con ellos y que dejara de ayudarlos con este tema de la migración o del fentanilo. Es interesante. Bueno, continúo. Los ataques del infame Merolico desde el podio de Palacio han sido personales y vituperantes, así que aquí hay algunos hechos. Golden ha estado informando sobre México durante 3 décadas, primero como jefe de la oficina del New York Times en Ciudad de México y luego como reportero de investigación para el Times y ProPublica. Comenzó a trabajar en esta historia hace meses y los detalles surgieron solo de docenas de entrevistas y documentos internos. López ha adelantado múltiples teorías sobre cómo surgió esta historia. Esta semana sugirió que Golden estaba de alguna manera confabulado con el desacreditado expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien cubrió a principios de los años 90. Si bien Golden tenía buenas fuentes dentro del gobierno en aquellos días, también produjo docenas de historias profundamente reportadas sobre la explosión del tráfico de drogas bajo el gobierno de Salinas, la creciente sombra de la corrupción mexicana y el fracaso de Estados Unidos para abordar eficazmente cualquiera de los problemas. Ese trabajo continuó durante el mandato del sucesor elegido por Salinas, Ernesto Zedillo, cuya administración también se quejó de historias que exponían acusaciones de corrupción de alto nivel. Cuando leo esto, les digo que en el artículo de ProPublica aparecen enlaces sobre lo que mencionan de la explosión del tráfico de drogas del gobierno de Salinas, notas de Salinas, enlaces sobre la sombra de la corrupción mexicana y el fracaso de Estados Unidos para abordar los problemas, así como lo que dice de Ernesto Zedillo, historias que exponían acusaciones de corrupción de alto nivel. Y ahí están los reportajes publicados por Tim Golden. Algunos en México han especulado sobre el hecho de que historias similares sobre las contribuciones de los narcotraficantes a la campaña de 2006 aparecieron simultáneamente en 3 medios extranjeros. Seguramente, argumentan, se trata de una clara evidencia circunstancial de una campaña coordinada de Estados Unidos para filtrar información que podría socavar al gobierno mexicano. La verdad, como suele ser el caso, es mucho más mundana. Al principio de nuestro reportaje nos dimos cuenta de que una respetada organización de noticias estadounidenses, Inside Crime, estaba presentando las mismas acusaciones. A veces colaboramos o competimos en tales circunstancias. En este caso, acordamos con ellos que cada uno de nosotros trabajaría de forma independiente para producir las historias más completas y cuidadosas que pudiéramos. Pero coordinaríamos nuestra fecha de publicación. Retrasamos la publicación y reescribimos nuestras historias para atender una solicitud de la DEA de que no mencionemos ninguna fuente gubernamental confidencial. Esto es interesante, porque mientras ProPublica e Inside Crime dijeron que no iban a mencionar ninguna fuente gubernamental, quien mencionó una fue Anabel Hernández, dice ProPublica. Sin embargo, como sucede a veces, una periodista mexicana que escribe para el medio alemán Deutsche Welle publicó su propio relato de las donaciones y nombró a Soto Caballero como fuente de la DEA. Con esa información, Pública, Inside Crime y ProPublica siguieron adelante y la incluyeron en nuestras historias. En cuestión de horas, López atacaba a los 3 reporteros calificándolos de viles calumniadores. La táctica de atacar a los periodistas que revelan verdades incómodas es tan antigua como la democracia misma. Pero la llegada de las redes sociales ha llevado el poder de los ataques a periodistas a nuevas alturas. Políticos como López ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieran sobre un periodista y luego dar un paso atrás mientras ejércitos de amigos y robots amplifican el mensaje en internet. Esa experiencia puede resultar difícil para los periodistas estadounidenses, pero es un asunto muy serio en México, donde los periodistas que investigan el crimen organizado y la corrupción oficial son asesinados con impunidad.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas, más de 100 reporteros, editores y fotógrafos mexicanos han sido asesinados solo desde 2010. Los 13 asesinados en 2022 representaron un máximo histórico. Esperamos que López nos conceda una entrevista, pero de cualquier manera seguiremos escribiendo sobre la corrupción mexicana y la política estadounidense. Esto es lo que publicó Esteban Engelberg, el editor en jefe de ProPublica, sobre todo lo que ha estado diciendo el infame Merolico, y hoy lo volvió a repetir porque López es así, porque López es repetitivo hasta el hartazgo, y es más, de hecho hoy dijo que reta a quien lo vincula con el narco. Dice que está dispuesto a renunciar si le prueban que habló por teléfono con la Barbie. Puta, qué fácil, ¿no? Qué fácil, reta a todo mundo. Yo estoy seguro que de esto va a salir todavía más porquería. Y pues se va a poner chido el asunto. De hecho, Anabel Hernández dijo que va a salir más, que esto apenas empieza. Les dejo parte de lo que dijo el día de hoy López tirándose al suelo para que lo levanten los adoctrinaditos vicariantes. Saludos. ¿Qué sucede con los de la DEA y la prensa al servicio de las agencias del gobierno de Estados Unidos? Como este reportaje tan profundo y bien escrito. Pero ya respondieron los de ProPublica. Sí, del premiado, ¿no? Igual. Sí, premiado. Como un gran periodista, ¿no? Es un gran calumniador. Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos. Que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes. Y le hicieron caso. Y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias que reciben dinero del gobierno. Y lo más interesante también de esto es que ellos se sitúan como los jueces para ver en qué país hay corrupción, en qué país hay narcotráfico, en qué país los políticos son corruptos o están vinculados a los narcotraficantes. Esa es su misión. Y pagan a estos periodistas, ¿no?, para hacer ese trabajo sucio. Nada más que aquí se toparon con pared. Porque nosotros no somos corruptos, ni tenemos relaciones de complicidad con nadie. Y por eso se metieron en un problema. Porque yo no voy a dejar de denunciarlos. Y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado 2 veces es un calumniador que estaba vinculado, cuando fue corresponsal, a Carlos Salinas. Luego desapareció, se fue, y hasta ahora que regresa. Y además hasta dicen que les pidieron el reportaje. Fue pedido, y no quieren decir quiénes fueron las fuentes. Y si no, calumnian. Eso sí lo pueden hacer. ¿Ustedes que sería alguna acción penal? No. Es mejor el debate abierto. Porque esto ayuda más que sea transparente. Porque tenían engañado a muchas personas. Salía una nota en el New York Times, o en el Washington Post, o en el Financial Times, Wall Street Journal. Y qué barbaridad, ¿no? Ponían a temblar a todo el mundo. Ya no. Porque poco a poco se va descubriendo que lo mismo que pasa en México, así como hay Loret de Mola aquí, hay Tim, ¿cómo se apellida? Vale. Tim Golden. Es lo mismo. Nada más que, por complejos de inferioridad, se piensa que Tim Golden es distinto, ¿no? Y es mejor que Loret de Mola. Pues no. En una de esas es hasta mejor Loret de Mola. Pues cuando sale algo en el New York Times, sale lo mismo en el Reforma, pues en una de esas es mejor en el Reforma.
que es el mismo método de ataques a quienes luchan por los cambios, quienes se enfrentan a las oligarquías y tienen un poder mediático que lo utilizan para oprimir, para someter a quienes no se alinean.